En este video realizaremos un ejercicio para obtener las medidas de dispersión de los datos presentes en una tabla de frecuencia de datos no agrupados, una tabla simple de frecuencia. Primero, ¿qué es las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son la variación que nos indica cuánto se ha desviado los datos respecto a la tendencia central o valores medios. Las más utilizadas de estas medidas son la desviación media, el rango y la desviación típica. Pero también tenemos algunas otras. Tengo aquí mis datos. Ahora empecemos con nuestro ejercicio. Primero obtendremos el rango, que por definición es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos completos. También es llamado recorrido. Por lo tanto, nuestro rango será 12 menos 4, quedando como resultado, rango es igual a 8 en este ejercicio. Ya tenemos el rango, que es nuestra primera medida de dispersión, y la colocaremos en una tabla de datos que llevamos a cabo. Ahora que ya tenemos el rango, empezamos nuestra tabla de resultados. Tenemos resultado y escribimos entonces que el rango es igual a 8 en este ejercicio. También necesitamos sacar para nuestras siguientes medidas el número total de datos. El número total de datos que tengo aquí es la sumatoria de todas las frecuencias. El número total de datos que tengo en este ejercicio es de 15 y lo voy a poner aquí entre mis datos que voy a tener. N es igual a 15. Lo voy a necesitar para realizar las partes posteriores. Ahora que ya tengo esto, voy a sacar el desvío. ¿Qué es los desvíos? Los desvíos son la diferencia que hay entre el dato observado y la media aritmética, que quedaría con básicamente esta fórmula. X media. ¿Quiénes van a ser mis X o mis datos? Pues son las variables que tengo aquí. Así que eso es lo que voy a usar para hacer mi ejercicio. Como necesito la media aritmética para poder obtener el desvío por definición, tengo que calcular la media de este ejercicio. Ahora que ya tenemos la fórmula de media aritmética, que es igual a la sumatoria de cada variable por su frecuencia, todo entre el número total de datos, entonces vamos a empezar a sustituir. Media aritmética es igual a la sumatoria de cada frecuencia por su variable. La primera variable es 4 por 2 más 6 por 4 más 8 por 2, que es su variable por su respectiva frecuencia, por 12 más 12 por 4. Esto se divide entre el número total de datos, que son 15, y realizamos la operación, iniciando por las multiplicaciones. Esto nos da que 4 por 2 son 8, más 6 por 4, 24, más 8 por 2, más 10 por 3, más 12 por 4. Y nos da la sumatoria de estos de aquí, todo dividido entre el número total de datos, que son 15.
Ahora sí, procedemos a hacer la suma de nuestra operación y nos queda que la operación es 8 más 24 más 16 más 30 más 48 es un total de 126. Todo esto va a quedar dividido entre el número 15 para darnos el resultado de la media aritmética. Sacamos la división entre estos dos y nos da 8.4. ¿Es un resultado lógico? Sí, no es menor al resultado más pequeño que es 4, ni es mayor al 12, pero sí queda en una zona central de nuestras variables. Entonces, sí es un resultado que es lógico. Y asumimos que, o podemos ver rehaciendo. Ahora que ya tengo la media aritmética calculada, voy a hacer los desvíos. Los desvíos se sacan tomando el valor de la variable, que en este caso es 4, menos el valor de la media, que es 8.4. Y nos dice el resultado, que es menos 4.4 de resultado, que es lo que nosotros vamos a poner aquí. Esta operación la vamos a hacer con cada una de las partes y voy a hacerlo en la parte de aquí abajo, cada una para poner el resultado arriba. Entonces el desvío va a ser igual a la variable, que es 4, la primera variable de nuestra tabla, menos el medio o el promedio, y esto me da menos 4.4. Luego seguimos con el siguiente desvío, que es 6 menos 8.4. Es igual a menos 2.4. Luego seguimos con el 8 menos 8.4, que es el promedio, y esto me da menos 0.4. Continuamos con el siguiente valor, que es 10 menos la media aritmética, también llamada promedio, y nos da 10 menos 8.4, que nos da un total de 1.6. Y finalmente 12 menos 8.4, y esto nos da un total de 3.6. Estos valores los voy a colocar aquí para tener en mi tabla completo estos valores que se me están dando. Ahora que ya tengo yo todos estos desvíos, puedo comprobarlos haciendo el siguiente paso. Se supone que la suma de los desvíos debe dar 0. Obviamente en esta parte que tenemos aquí, no lo va a hacer en lo que es esta columna que tengo aquí. ¿Por qué? Porque este es el desvío de una sola vez. La frecuencia me indica que este desvío se está llevando 2 veces a cabo porque hay dos números 4. Así que tengo que hacer, para comprobarlo, lo que de esta multiplicación sale que el resultado es menos 8.8. Hago lo mismo para el siguiente desvío, que me dio menos 2.4. Y lo multiplico también por su frecuencia, que es 4. Y este resultado me va a dar igual a
9.6 negativo. Hago lo mismo para el siguiente valor, que es menos 0.4, y lo multiplico por su frecuencia, que es 2. Esto me va a dar de valor menos 8 negativo, menos 0.8 negativo. Hago el siguiente y es 1.6 por su frecuencia, que es 3. Por su frecuencia, que es 3. ¿De dónde estoy sacando esto? Esto lo estoy sacando del resultado anterior, este de aquí. Las frecuencias las estoy obteniendo de lo que está aquí en la tabla. Esta parte, que me está indicando que ese número se está repitiendo 3 veces. 1.6 por 3 me da igual a 4.8. Y finalmente tomo el último resultado, que es 3.6, y lo multiplico por su frecuencia, que es 4. Y me da el resultado 14.4. Estos valores los voy a poner aquí. Menos 8.8. Menos 9.6. Menos 0.8. 4.8 y finalmente lo que es 14.4. Para comprobar que los desvíos estén correctos, nosotros debemos obtener un valor de 0 al sumar estos valores que acabo de obtener. Al hacer la suma de estos valores, el resultado debe ser 0. Puede haber alguna pequeña diferencia de decimales cuando hay pérdida de algunos de ellos, pero el resultado en general debe ser 0. Así que hago aquí la suma, menos 8.8 menos 9.6 menos 0.8 me da un total de 19.2. A ese menos 19.2 le voy a sumar el 4.8, quedándome 14.4 más 14.4 del último valor, y esto me da un total de 0. Quiere decir que hemos hecho de forma correcta nuestros desvíos, ya que al sacar todos los desvíos, incluyendo la frecuencia de cada dato que se repite, hemos podido obtener el 0 esperado. Ahora vamos a la siguiente medida. Desviación media. Para la desviación media voy a sacar los valores absolutos, ya que la desviación media es la desviación promedio que se calcula con los valores absolutos de las diferencias entre cada uno de los datos y la media aritmética. A esta desviación media también le llamamos esperanza. Como tenemos aquí los símbolos de valor absoluto en nuestra fórmula, que son estas dos líneas verticales, lo que nos está indicando es que no nos interesa el signo, solo la cantidad. Ese es lo que nos interesa, la cantidad misma. El signo en este caso lo vamos a despreciar. Entonces vamos a tener esto. Con valor absoluto
este valor de aquí sería 8.8, ya que estamos tomando esta parte. Entonces estamos diciendo que esto, f por valor menos media, es lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, ya tenemos esa parte concluida. Solamente les vamos a quitar los valores absolutos para que quede. Y como mencioné, no necesito, en este caso, de el signo. Entonces pasamos los valores que ya habíamos calculado, pero la diferencia es que le estamos quitando el signo de menos a los primeros. Con esto ya tengo el valor absoluto y voy a aplicar la fórmula de desviación media, que es la sumatoria de este resultado que tengo aquí, y esos resultados están en la columna de valor absoluto. Así que voy a escribir desviación media es igual a la sumatoria de cada uno de los datos que tengo en mi tabla, llamado valor absoluto. Entonces va a ser 8.8 más 9.6 más 0.8 más 4.8 más 14.4. La sumatoria y todo esto dividido entre mi valor total de datos, que son 15. Hacemos la suma de nuestros datos. Entonces decimos 8.8 más 9.6 más 0.8 más 4.8 más 14.4. Entonces decimos que la desviación media es igual a la suma de estos datos, que son 38.4, entre el número total de datos, que son 15 en este caso. Y el total o la división de esto me da 2.56 de desviación media. Agrego estos datos. La desviación media quedó 2.56 y ya lo he agregado a mi tabla de datos que estoy colocando de este lado. Con la siguiente medida de dispersión, que es la varianza, y se le denomina varianza al promedio de los cuadrados de los desvíos. Como su definición es el promedio de los cuadrados de los desvíos, lo que voy a hacer aquí es aumentar mi tabla de datos y voy a poner los desvíos al cuadrado. Lo que era el valor de los desvíos al cuadrado. El valor de los desvíos será x de dato de mis variables menos mi x de la media. Y esto va a estar al cuadrado. O sea que voy a tener esto escrito así. De esta manera. Así que ahora voy a sacar el cuadrado de los desvíos. No de los desvíos con frecuencia, sino de los desvíos en sí. El primer desvío es menos 4.4 al cuadrado. Recordemos que todo número al cuadrado siempre es o continúa al cuadrado. Entonces tenemos esto. Lo siguiente es 2.4 negativo.
y nos da 5.76. El siguiente valor es 0.4 menos 0.4 al cuadrado. Y esto me da 0.16. El siguiente valor es 1.6 al cuadrado. Y nos queda 2.56. Y el último es 3.6 al cuadrado. Y esto nos da 12.96. Que son los valores al cuadrado de ¿quién? Estoy tomando estos valores de aquí, que son los desvíos, y los estoy poniendo al cuadrado para completar esta columna. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Ahora, una vez que ya tengo estos valores al cuadrado, yo voy a poner mi fórmula de varianza. Ahora que tengo mi fórmula de varianza, veo que puedo tener varianza de población y muestral. Nosotros vamos a usar la de muestra. Dice que es la sumatoria, o la fórmula dice, veámoslo más de cerca, que es la varianza es la sumatoria de las frecuencias por los desvíos al cuadrado entre el número total de datos. Así que vamos a continuar. Voy a volver a la tabla para poder hacer esto más pequeño y voy a agregar otra columna, que sería nuestra columna anterior F por la multiplicación de lo que tenemos aquí, de todo esto. Para no ser demasiado larga la operación, voy a preferir hacer los cuadrados en esta parte de aquí. Entonces tengo como mi valor de el cuadrado 19.36. Lo voy a poner escrito aquí para ver cómo voy a hacer la operación. Voy a tomar el 19.36 que tengo en esta columna y lo voy a multiplicar por la frecuencia, que es 2. Y esto me va a dar igual a 19.36 por 2, que es la frecuencia. Y me da un resultado de 38.72. Ese resultado lo voy a colocar aquí. 38.72. Hago lo mismo con el siguiente valor. Voy a tomar el 5.76 y lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 4. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los valores, 0.16. Y lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 2. Luego voy a hacer el 2.56 por su frecuencia, que es 3. Y finalmente el 12.96, disculpen, 12.96 por 4. Sacaré los resultados.
y los colocaré posteriormente en mi tabla. Y ya tengo estos resultados que serán colocados en esta parte para mi varianza. Una vez que ya tengo estos resultados que he obtenido con esta parte, ahora sí voy a aplicar la fórmula. Y voy a decir que la fórmula se realizará de la siguiente manera. Voy a tomar lo que es mi S al cuadrado, que es mi varianza, y voy a escribir aquí la sumatoria. ¿De quién? De estos números. Así que voy a tomar estos números y voy a decir 38.72 más 23.04 porque ya hice todo el proceso de frecuencia por el cuadrado de los desvíos. Más 0.32 más 7.68 más 51.84 y todo esto entre el número total de datos, que en este caso es 15. Una vez que tenemos esto, se procede a hacer la suma de todos los datos. Y me queda que mi varianza es igual a 121.6. Esto se va a dividir entre 15, que es el número total de datos, y me va a dar 8.106. Aquí debemos recordar que esto tiene su símbolo cuadrado, porque si no sería desviación estándar o desviación típica. Ya tengo este resultado. Ya nada más voy a sacar lo que es la última de dispersión que vamos a ver, que es la desviación estándar, que por definición la desviación estándar ya solo nos haría falta sacar la desviación típica o estándar, que por definición se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tenemos la fórmula, la raíz de nuestra varianza. Así que voy a sacar en este mismo ejercicio lo que es la desviación típica o estándar. Lo que hago aquí es poner su símbolo S igual y poner el resultado, o la fórmula dice que es la raíz de S al cuadrado, o sea, de la varianza. Para ver su fórmula fácil sería esta, en este caso. El resultado es que la varianza, al sacarle la raíz, vamos a tener, el resultado será la raíz de esta varianza. Y esto me va a dar la raíz de la desviación estándar, va a ser igual a la raíz de 8.16. Y esto me da igual a 2.8471. Así obtenemos
las desviaciones de mis medidas. Pongo los resultados que me hacen falta en mi tabla de resultados, que es esta, y voy a escribir que la S, que es varianza, es igual a, el cuadrado es igual a 8.106. Y la desviación típica es igual a 2.8471. Sin olvidar que este lleva el símbolo de cuadrado porque es varianza. Así he obtenido todo mi proceso, o he hecho todo el proceso. Así he obtenido todo el proceso de mi ejercicio. Y con esto estoy terminando. Espero les haya servido. Gracias. Hasta el próximo video.